Eventos paranormales. Bienvenidos a un nuevo corto documental. En esta ocasión les traigo un tema por demás interesante. Familia paranormal. Recuerda, podcast Eventos Paranormales no tiene afiliación religiosa con ningún culto y solo expresa el resultado de la investigación sobre el tema. Sin más, continuamos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Es la muerte el final o solo el comienzo de un nuevo ciclo? En este documental, exploraremos la fascinante idea de la reencarnación, el retorno del alma en diferentes vidas. El tema de lo que sucede después de la muerte ha sido objeto de reflexión, especulación y creencias diversas a lo largo de la historia. Las respuestas varían ampliamente dependiendo de contextos culturales, filosóficos, religiosos y científicos. En perspectivas religiosas, muchas religiones ofrecen respuestas sobre la vida después de la muerte. Por ejemplo, el cristianismo habla del cielo y el infierno, el budismo sobre el renacimiento, y el hinduismo sobre el ciclo de reencarnación y el karma. En perspectivas filosóficas, filósofos como Platón reflexionaron sobre la inmortalidad del alma, mientras que otros, como los materialistas, creen que la conciencia deja de existir al morir. En perspectivas científicas, desde un punto de vista científico, no hay evidencia empírica que confirme la existencia de una vida después de la muerte, y muchos científicos asumen que la conciencia termina cuando el cerebro deja de funcionar. Independientemente de la respuesta, explorar este tema puede ofrecer consuelo, perspectiva o incluso inspiración. ¿Es la muerte el final o solo el comienzo de un nuevo ciclo? La respuesta depende mucho de cómo cada persona interpreta el concepto de la vida y la existencia. Para algunos, la muerte es el cierre definitivo, el momento en que cesa toda actividad física y mental, marcando el fin de nuestra experiencia consciente. Sin embargo, para otros, la muerte es vista como una transición o el inicio de algo más, como un renacimiento, una reencarnación o una forma de trascendencia espiritual. En ciertas filosofías y religiones, como el hinduismo o el budismo, se concibe la muerte como parte de un ciclo infinito de vida, muerte y renacimiento. En otras, como el cristianismo, se interpreta como el comienzo de una vida eterna en otro plano de existencia. Por otro lado, desde una perspectiva más científica, se tiende a pensar que la vida tal como la conocemos termina con la muerte del cuerpo. Historia y antecedentes culturales de la reencarnación. La creencia en la reencarnación es central en religiones como el hinduismo y el budismo. Según estas tradiciones, nuestras acciones, el karma, determinan nuestro destino en vidas futuras. Incluso en culturas occidentales, ha existido curiosidad y fascinación por esta idea. La creencia en la reencarnación tiene raíces profundas en la historia de la humanidad y está presente en diversas culturas alrededor del mundo. Aunque el término reencarnación puede variar de un lugar a otro, la idea central de que el alma o espíritu renace en un nuevo cuerpo después de la muerte es compartida por muchas tradiciones. A continuación, te cuento un poco sobre su historia y antecedentes culturales. En los orígenes y tradiciones. El hinduismo y budismo. La reencarnación es un pilar fundamental del hinduismo, donde se cree que el alma, Atman, pasa por ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara, hasta alcanzar la liberación, moksha. En el budismo, aunque el concepto de alma no es central, se habla de la continuidad de conciencia que renace debido al karma acumulado, buscando eventualmente escapar del ciclo, nirvana. Por otro lado, filosofía griega, Occidente. Los filósofos pitagóricos y Platón discutieron la idea de la transmigración de las almas. Platón, por ejemplo, creía que las almas pasaban por múltiples vidas como parte de un proceso de aprendizaje y purificación. También, en religiones indígenas y animismo. En varias culturas indígenas, como las de América, África y Australia, existe la creencia de que los espíritus pueden renacer en animales, personas o elementos de la naturaleza, según la conexión espiritual del individuo. En el espiritismo y nueva era, época moderna. En los siglos XIX y XX, movimientos como el espiritismo popularizaron la reencarnación en Occidente, vinculado a la idea de aprendizaje y crecimiento espiritual. El movimiento Nueva Era adaptó estas ideas, conectándolas con terapias de regresión a vidas pasadas y conceptos de propósito del alma. Por otro lado, la reencarnación, más allá de ser una creencia religiosa,
refleja una forma de abordar las preguntas esenciales sobre la muerte, el propósito de la vida y la conexión entre los seres vivos. Es, en muchas culturas, un vehículo para entender el karma, la justicia divina y el desarrollo moral. Existen casos reales e investigaciones científicas sobre reencarnación. La reencarnación ha sido objeto de fascinación y estudio tanto en el ámbito anecdótico como en el científico. Aquí te comparto algunos casos y enfoques de investigación que han explorado este fenómeno. Casos reales. El primero, James Leininger. Este niño estadounidense comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo a los 2 años. Más tarde, describió detalles específicos de su vida pasada como piloto durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo nombres y eventos que fueron verificados. El segundo, Cameron Macaulay. Un niño escocés que afirmaba haber vivido en una casa en la bahía de Barra. Describió detalles de su vida pasada que coincidían con una familia que había vivido allí. Y el tercero, Uttara Huddar. Una mujer india que, bajo ciertas circunstancias, comenzó a hablar un idioma que nunca había aprendido y describió una vida pasada en un pueblo distante. Este caso fue documentado por el Dr. Ian Stevenson. Investigaciones científicas. El Dr. Ian Stevenson. Este psiquiatra de la Universidad de Virginia recopiló más de 2.500 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Su trabajo incluyó la verificación de detalles como nombres, lugares y eventos mencionados por los niños. El Dr. Jim Tucker. Continuador del trabajo de Stevenson, Tucker ha investigado casos en los que niños presentan recuerdos detallados de vidas pasadas. Su enfoque incluye el análisis de marcas de nacimiento que coinciden con heridas de las supuestas vidas anteriores. También, estudios en la Universidad de Virginia. La División de Estudios Perceptivos ha documentado numerosos casos y publicado investigaciones que sugieren la posibilidad de la reencarnación, aunque no ofrecen pruebas concluyentes. Aunque estos estudios no prueban de manera definitiva la reencarnación, sí plantean preguntas intrigantes sobre la memoria, la conciencia y la posibilidad de vidas pasadas. Perspectiva existencialista. Algunos filósofos modernos han analizado la reencarnación más como una metáfora para el aprendizaje continuo o la evolución moral, en lugar de un fenómeno literal. La idea puede usarse para reflexionar sobre los ciclos de cambio y renacimiento simbólico en una sola vida. Perspectivas espirituales. Nueva era y espiritualidad moderna. En la espiritualidad contemporánea, la reencarnación suele interpretarse como una herramienta para entender los desafíos personales. Las vidas pasadas se ven como experiencias que ofrecen lecciones para el crecimiento espiritual en el presente. Conexión universal. Muchas tradiciones espirituales ven la reencarnación como evidencia de una conexión universal entre todos los seres vivos. El proceso de renacimiento es una manifestación de esta interrelación cósmica. Visión moral. Desde un enfoque espiritual, la reencarnación a menudo refuerza la idea de responsabilidad moral. El karma actúa como un recordatorio de que nuestras acciones tienen repercusiones que trascienden el tiempo. El gnosticismo, que significa tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el siglo I después de Cristo, entre sectas judías y cristianas tempranas. Los setianos y los seguidores de Valentino creían que el mundo era malo y que la salvación se alcanzaba a través de la gnosis, un conocimiento intuitivo y misterioso de lo divino. En el gnosticismo, los arcontes son entidades demoníacas que impiden que las almas abandonen el mundo material. Se les considera obstáculos para la iluminación espiritual, así las almas de los hombres estarían condenadas a reencarnar una y otra vez en la tierra hasta que la gnosis, conciencia, ilumine al ser humano. En forma de reflexión. Tanto en la filosofía como en la espiritualidad, la reencarnación invita a reflexionar sobre el propósito de la vida, la naturaleza del alma y la relación entre el individuo y el universo. Más allá de las creencias literales, este concepto plantea preguntas profundas sobre la justicia, la responsabilidad y el autoconocimiento. En conclusión, la reencarnación es un concepto profundamente arraigado en diversas culturas, religiones y filosofías, y representa una forma de comprender los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. En definitiva, la reencarnación trasciende lo tangible, proporcionando una herramienta valiosa para la exploración de lo espiritual y lo filosófico, y fomentando la introspección sobre cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Ya sea como una creencia espiritual, un misterio científico o una filosofía de vida, la reencarnación nos conecta con algo más grande. ¿Es este el fin de todo o el comienzo de algo nuevo?
La respuesta sigue siendo un enigma para descubrir. Espero que te haya gustado este corto documental. Gracias por ver este video, no te olvides de darle like, suscribirse y compartir. Esto es, Podcast Eventos Paranormales. Hasta pronto. En la niebla de la noche sin fin, cuento historias que te hacen sentir, susurros de sombras que van a venir. El miedo en tu piel comienza a latir. En el viento hay voces que llaman, ríen y lloran entre las ramas. Escucha atentamente lo que proclaman, son almas perdidas que nunca se aclaran. Podcast Eventos Paranormales.